Bueno, ya estamos ya en nuestro penúltimo día, ¿no? De clases, ya vamos a terminar lo que es nuestro curso de asistente de farmacia, ya nos queda una clase más que viene a ser este sábado, no se van a olvidar. Y bueno, en todas estas 2 semanas hemos ido aprendiendo un montón de cosas, hemos ido viendo desde la historia, ¿no? De la farmacia, cómo es que nació, cómo es que se produjo, ¿no? O sea, no es que simplemente agarró y hace unos 2 años que se creó y ya, ¿no? O que la historia de la farmacia empezó con bueno, claro, sino con la creación de las medicinas, ¿no? Con lo que conocemos ahora, ¿no? Hemos visto de que la farmacia nació desde un inicio con lo que vienen a ser las plantas, ¿no? Hasta todo lo que ya conocemos el día de hoy. Hemos visto también definiciones para poder entendernos en ese ámbito, porque muchas veces es una de las partes más difíciles lo que vienen a ser las palabras técnicas, saber diferenciar conceptos, ¿no? De ahí hemos estado viendo lo que son funciones que el asistente de farmacia va a tener dentro de lo que es el área de las boticas, de las farmacias. Hoy día vamos a ver otra parte en la cual un asistente de farmacia puede hacer, que no es una parte de que es la que comúnmente conocemos, o sea, el área de, por ejemplo, estar al frente de una botica o al frente de una farmacia, ¿no? Entonces, es el área que un asistente de farmacia muchas veces ocupa y a veces no es percibida, ¿no? Porque es un área que está bastante escondida realmente, ¿no? Y que que voy a contar algunas cuantas experiencias porque es un área en la que yo he vivido, que es justamente la farmacia hospitalaria, ¿no? Y que es ya dentro del hospital, algo ya no tan abierto al público, sino que es ya algo más cerrado, ¿no? Y la última clase, ¿qué hemos visto en la última clase? La última clase también nos hemos demorado un poquito, siempre nos demoramos. ¿Qué hemos visto en la última clase? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué hemos visto? ¿De qué hemos hablado a grandes rasgos en clase? ¿Sobre qué vimos? Hemos visto un tema bastante interesante, ¿no? Que habíamos dicho que es básicamente un tema en el cual muchas veces los asistentes de farmacia se les delega, ¿no? Claro, bueno, sí, algo de cosmetología y dermatología, ¿no? La dermocosmética, ¿no? Los productos para la piel. Exacto, genial, muy bien. Claro, dermocosmética, dermocosmética. No vimos todo lo que es la parte de la dermocosmética, ¿no? Vimos que la dermocosmética es muy diferente a la cosmética, ¿no? Habíamos visto que la dermocosmética, su fin, en este caso, es la salud de la persona, mientras que la cosmética solamente es mejorar la apariencia física, ¿no? Habíamos visto que también los productos que colocamos en dermocosmética muchas veces no pueden ser incluidas como medicamentos, ¿no? Y por ello es que los asistentes de farmacia muchas veces se pueden ocupar solos de esa parte de la dermocosmética, ¿no? Siempre están las que son impulsadoras de los productos del cuidado de la piel, la mayoría de ellas son en este caso asistentes de farmacia, se ocupan específicamente de eso, ¿no? Habíamos visto unas cuantas enfermedades que siempre vienen a preguntarte, ¿no? Habían 3 enfermedades claves que habíamos dicho que siempre vienen las personas a preguntar sobre el cuidado de su piel, más que preguntar que cualquier otra cosa que les ha salido, siempre esas 3, ¿no? Y habíamos escrito algunos, sobre todo conceptos importantes y entender el por qué, ¿no? Sobre todo el por qué es tan importante la piel, ¿no? Es su cuidado, los rayos, habíamos hablado de los bloqueadores, también habíamos hablado de esa otra parte de la farmacia que no está tan cubierta, que es la parte de los suplementos, ¿no? Vimos sobre los suplementos, los productos naturales y también la parte de dispositivos médicos, ¿no? Que es una parte que los asistentes de farmacia también tienen a su cargo, ya que al ser productos no médicos, en este caso me refiero no medicamentosos, ellos pueden encargarse, ¿no? De administrar todo ello. Muy bien, y el día de hoy vamos a hablar ya sobre, como les dije un poco más antes, esa parte de la farmacia que está un poco escondida, ¿no? Que a veces muchas personas no lo notan dentro del hospital, pero que es muy importante porque realmente, especialmente sin un servicio específico que brindan los asistentes de farmacia no existiera, o sea, no hubieran los asistentes de farmacia en ese servicio que ofrece el hospital, sería un gran colapso, ¿no? Porque realmente es un gran apoyo que da el servicio de auxiliares de farmacia al hospital en ese servicio bastante específico. Muy bien, entonces voy a compartir mi pantallita para que podamos empezar. Listo. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre lo que es la farmacia hospitalaria y la farmacovigilancia, ¿no? La farmacia hospitalaria, bueno, como su nombre lo dice, es
el área de la farmacia referida al hospital. No significa de que hay una farmacia en un hospital. O sea, si bien en todos los hospitales hay una farmacia, la farmacia hospitalaria hace referencia a más cosas. Y la farmacovigilancia. De la farmacovigilancia sí vamos a hablar a grandes rasgos, vamos a hablar más de cosas administrativas. ¿Por qué? Porque dentro de la farmacovigilancia se habla sobre las reacciones adversas a los medicamentos. Justo en la semana vi de que habían hecho una encuestita, ¿no? Sobre qué significa RAM, ¿no? Entonces, farmacovigilancia siempre tiene que ver con las RAMs. Entonces, eso ya lo hemos hablado en una clase pasada, que me parece hace 2 clases, ¿no? Entonces, lo de farmacovigilancia nos falta todavía completar la parte de lo que es más que todo las gestiones, cómo es que se divide, cómo es que es el proceso, ¿no? ¿Qué es lo que se hace, en qué consiste, ¿no? Entonces, ello. Muy bien, entonces, para empezar, vamos a ver, hoy día nos vamos a dividir también nuestra clase en 3 partes, ¿no? La primera parte vamos a ver funciones del asistente de farmacia en el ámbito hospitalario. Es muy diferente las funciones que tiene el asistente de farmacia en la oficina farmacéutica. Cuando digo oficina farmacéutica me refiero a farmacias y boticas, a las funciones que tiene un asistente de farmacia dentro del hospital, ya que dentro del hospital se puede encargar básicamente de un servicio. Luego vamos a ver los conceptos básicos de farmacovigilancia, realmente más que todo entender la farmacovigilancia, ver qué organismos regulan la farmacovigilancia. Bueno, en este caso, aquí en Perú existe un organismo que regula la farmacovigilancia, pero no solo aquí, ¿no? En diversas partes, en este caso de Latinoamérica, vamos a ver que hay muchos, bueno, no solo de Latinoamérica, de América en completo, hay organismos que van a regular la farmacovigilancia, entonces no todos lo regulan igual. Vamos a ver ello, ¿no? Y también un proceso básico de cómo es la farmacovigilancia. Y, por último, el uso seguro de medicamentos en el hospital, ¿no? Hay ciertos medicamentos que solo pueden ser expedidos en el hospital, ¿no? Y es por alguna razón y por algún motivo. Entonces, vamos a ver sobre este uso seguro de estos medicamentos, ¿no? Es el por qué estos medicamentos yo no los puedo encontrar así tenga receta, yo no los puedo adquirir en una farmacia o botica convencional, sino que específicamente tengo que ir, o en este caso, tengo que adquirirlos en el hospital. Muy bien. Entonces vamos a empezar con la primera parte, todo lo que es en este caso la farmacia hospitalaria, ¿no? Farmacia relacionada al hospital. Entonces, ¿qué idea tienen de la farmacia hospitalaria? O sea, ¿qué creen que va a ser el asistente de farmacia en la farmacia hospitalaria? O sea, ¿cuál creen que sea su función o de qué creen que se encarga la farmacia hospitalaria? A ver, los leo. ¿De qué creen que se encarga la farmacia hospitalaria? ¿No? ¿Qué concepto tienen? ¿Qué idea tienen? ¿No? ¿De qué podría encargarse la farmacia hospitalaria? Farmacia hospitalaria. ¿De qué creen que se encargue? A ver, ¿qué ideas tienen? Recuerden que no hay respuestas equivocadas, porque estamos todos para aprender. Ya, muy bien. Giovanna dice dispensar. Excelente. Miriam dice extender las recetas de los médicos. Ya, muy bien. Vamos por ahí, vamos por ahí. A ver, alguien más que se anime. ¿De qué más creen que se encargue la farmacia hospitalaria? ¿O, en qué consiste, no? O sea, ¿cuál es el fin de la farmacia hospitalaria, no? Preparar las recetas, ya me gusta más, Verónica, excelente, ¿no? Preparar las recetas, es muy importante esa parte. Ya, a ver, listo. Muy bien, entonces, la farmacia hospitalaria en sí es un servicio de atención médica. O sea, si bien tenemos diversos servicios de atención médica dadas por médicos, como su nombre lo dice, la farmacia hospitalaria es otro servicio que puede atender en este caso. Pero que en este caso la farmacia hospitalaria no está tan regida por un médico, sino en este caso está regida por un químico farmacéutico, ¿no? Y se va a encargar de qué? De elegir, como alguien más lo dijo, preparar, ¿no? Almacenar, combinar y dispensar, o sea, estos 5 pasos, ¿no? Elegir, preparar, almacenar, combinar y preparar medicamentos, pero no solo medicamentos, sino también los productos sanitarios, o sea, dispositivos médicos también incluyen aquí, ¿no? Y que van a ser asesorados por profesionales de la salud, ¿no? Y pacientes sobre su seguro efectivo y eficiente. Eso quiere decir que en la farmacia hospitalaria no solamente está implicada el médico,
sino que está implicado el químico farmacéutico y también el auxiliar de farmacia, porque dice profesionales de la salud. Entonces, los tres vienen a ser, en este caso, un equipo. Si bien, obviamente, la farmacia hospitalaria es más ceñida a lo que es fármacos, o sea, más que toda la parte farmacéutica, igual es todo un equipo, ¿no? Entonces, todo lo que se referencia a los medicamentos dentro del hospital. Pero sobre todo me gusta la palabra elegir y preparar, porque no es lo mismo que alguien venga y tú le des a que tú elijas y prepares específicamente lo que se te está pidiendo. Ahí. Entonces, la farmacia hospitalaria va a depender de la dirección médica de un hospital. Como les dije, al ser un servicio de atención médica, depende de la dirección médica del hospital. Si bien el jefe del hospital es un médico, el jefe del hospital designa, en este caso, a un profesional de la salud para que sea a cargo de la farmacia hospitalaria en general de todo el hospital, que generalmente es o viene a ser un químico farmacéutico, ya que es el profesional. Y el químico farmacéutico, junto con otros químicos farmacéuticos y con ayuda de asistentes o auxiliares de farmacia, llevan a cabo todo este trajín, por eso verdaderamente es un trajín, estar en el hospital. Les digo porque yo he estado en el hospital, entonces es realmente un trabajo gratificante, es muy bonito y me encanta, pero también es cansado, es arduo, es matado, ¿no? Ahora, también se ve la medicación que se recibe cuando estamos ingresados. O sea, una parte de la farmacia hospitalaria es que yo me voy a ocupar netamente de la medicación del paciente que va a estar internado, ¿no? Entonces, el servicio específico que vamos a estudiar en la farmacia hospitalaria es dirigido a pacientes que están internados. Si bien en un hospital puede haber dos farmacias, por ejemplo, hay una farmacia, en el hospital al menos en el que yo estuve, existían dos farmacias, o sea, la farmacia de emergencia y la farmacia central. Entonces, por ejemplo, la farmacia de emergencia solo se ocupaba de dispensar a los pacientes que venían por emergencia, que generalmente son pacientes externos que vienen un momento y luego se van, ¿no? En cambio, la farmacia central se encargaba de ver a todos aquellos pacientes que eran atendidos ya sea por consulta interna, externa o que estaban ya con procesos de cirugías internados, ¿no? Entonces, la farmacia hospitalaria se encarga específicamente de la medicación de esas personas, de las personas que se quedan ya en el hospital, ¿no? Entonces, nosotros vigilamos, nos quedamos al cuidado de esos pacientes. Y también, como les había comentado después, bueno, como vamos a comentar después, que es el último punto, también vemos los medicamentos que no se encuentran fácilmente en la oficina farmacéutica. Como les dije, la oficina farmacéutica hace referencia a farmacias y boticas, a un lugar en el que yo puedo salir, a la vuelta de mi casa encuentro una oficina farmacéutica, una farmacia, una botica y yo puedo pedir, por ejemplo, no sé, un Uratán, ¿no? Que es fenazopiridina. Y ya, simple. ¿No? Entonces yo puedo adquirir con mucha facilidad medicamentos, pero hay ciertas cosas que una farmacia o una botica común y corriente, no, bueno, no corriente, común y natural, no puede expender porque una no lo tiene y dos, tendría que seguir un proceso bastante arduo para poder conseguirlo. Y generalmente los medicamentos que no se pueden conseguir en oficina farmacéutica son muy caros de adquirir. Entonces, si para el propietario es muy caro adquirir este medicamento, imagínense para poder ponerle precio y expenderlo. Y recuerden que cuando uno hace un pedido de medicamentos no puede pedir uno, lo pide por escalas a veces, ¿no? Y según las escalas, en este caso tienen precios. Y generalmente tú no pides uno, tú pides cajas, dependiendo de la rotación de tus medicamentos, ¿no? Cómo es que va rotando en tu farmacia. O sea, la farmacia hospitalaria ve esos medicamentos que yo no puedo ir a una farmacia y encontrarlo, sino que específicamente son medicamentos que el Estado, en este caso, va a hacer transacciones y los puede adquirir un stock porque tiene los fondos para hacerlo y los puede dar. En el caso de el hospital en el que yo estaba, los daba de manera gratuita. Específicamente hablo sobre el servicio de mezclas oncológicas que está dentro del área de oncología, ¿no? De lo que es aparte del cáncer. Entonces, por ejemplo, ahí existían medicamentos que no, pues no puedes ir a una farmacia y buscar y comprarlo, ¿no? Había medicamentos que costaban 15,000 soles, una ampollita, que era para personas que estaban con cáncer, ¿no? Y que obviamente no puedes ir a una farmacia a buscar ese medicamento y pagar, no sé, 20,000 soles.
¿no? O yo, como dueña de farmacia, no puedo agarrar y hacer una transacción para tremendo medicamento, ¿no? Entonces, existen ciertos medicamentos que no se van a encontrar, pero que la farmacia hospitalaria se encarga de gestionar para el bien, en este caso, del paciente porque lo necesita, ¿no? El hospital puede darse el lujo de comprar 10 de esos medicamentos que, digamos, cuestan 15,000 soles, ¿no? O sea, gastar 150,000 soles y encima darlos de manera gratuita al paciente, ¿no? Porque lo necesita. Entonces, de eso se va a encargar la farmacia hospitalaria. Ahora, tenemos acá misiones que va a tener el farmacéutico hospitalario. Cuando digo el farmacéutico hospitalario, hay misiones que se encarga el químico farmacéutico y hay misiones que se encarga el asistente de farmacia. O sea, no quiere decir que todas estas 4 las pueda hacer el asistente de farmacia, pero puede ayudar al químico farmacéutico, ¿no? Entonces, en el caso del químico farmacéutico, él puede personalizar los tratamientos, ¿no? Generalmente cuando se pasa visita médica, en el hospital en el que estaba se pasaba visita médica todos los días a las 7 de la mañana. No, miento, 7:30, porque yo entraba a 7 de la mañana. A las 7:30 se pasaba visita. Y el químico farmacéutico estaba ahí presente para poder escuchar qué es lo que decían los residentes, en este caso los médicos residentes, para ver cómo estaba la evolución del caso, ¿no? De la persona. Entonces, un farmacéutico hospitalario se encarga de personalizar los tratamientos, porque muchas veces cuando no hay una mejora o existe algo, se le pregunta al químico farmacéutico, ¿no? ¿Qué opina de la terapia que ha aplicado el médico? ¿No? Entonces, uno, como profesional de salud, puede, no es decir interrumpir, sino puede comentar o puede dar su punto de vista sobre el medicamento, ¿no? Porque generalmente los que son especialistas en medicamentos son ellos. Ahora, esta es la parte en la que el asistente de farmacia entra, que es la función logística a lo que se refiere dosis unitaria, ¿ya? Literal, el área de dosis unitaria en el hospital es, ¿cuánto les digo? Un 5% químico farmacéutico y un 95% asistente de farmacia. O sea, en el área de dosis unitaria, porque yo he estado también en esa área, es un área en la cual los técnicos en farmacia, en este caso que son los auxiliares o asistentes, se encargan de la mayoría de tareas. Existe un químico farmacéutico líder, ¿no? Del área de dosis unitaria, o sea, es un farmacéutico que está a cargo de ver todo lo que se va a mover en dosis unitaria. Pero en sí, el trabajo se delega al técnico de farmacia. O sea, si bien el químico farmacéutico revisa todo, toda la función, o sea, toda la chamba se la deja al técnico de farmacia. Entonces, el químico farmacéutico tiene un delegado que viene a ser un asistente de farmacia. En mi caso, por ejemplo, había el químico farmacéutico, se me da el nombre de la doctora, pero yo estaba, por ejemplo, a cargo, yo no, estábamos a cargo de la técnica Mari, ¿no? Por ejemplo, ella era técnica en farmacia. El hecho de que sea técnica en farmacia es auxiliar o asistente de farmacia, según la ley aquí en Digemit. Entonces, ella, por ejemplo, estaba encargada de todo lo que es la dosis unitaria, turno mañana y sábados, ¿no? Entonces, ella se encargaba de ¿qué? De preparar todos los cochecitos con los internos y con los practicantes, con todas las personas que estaban inmiscuidas ahí, todo lo que son los cochecitos para llevar a cada uno de los servicios. O sea, dosis unitaria, una de sus funciones, como dice función logística, se encarga de dar los productos a los servicios de farmacia, o sea, para cirugía varones, cirugía mujeres, para oncología, ¿no? Neonatología. Entonces, farmacia, dosis unitaria tenía que preparar, literal, carros, eran carros los que preparábamos para poder, apoyar al servicio. Y, o sea, y ustedes dirán, pero ya llevas un carrito y ya te dura toda la semana. No, ese carrito había que prepararlo todos los días. Que si sueros, que si dextrosa, que si guantes, que si ampollas, que si pastillas, o sea, todo eso teníamos que hacer. Aparte de que teníamos que preparar los medicamentos para cada cama del paciente. O sea, muy aparte de lo que nos pedía el servicio de farmacia, que más que todo eran dispositivos médicos, y una que otra cosa más, como les dije, sueros, ya sea de 100, de 10, dextrosas, todo ello. Aparte, teníamos que preparar cada uno de las
medicaciones que daban a los pacientes, ya sea porque se vayan a dar de alta o ya sea porque vayan a seguir internados, ¿no? Y es más, existían dos tipos de papeles, ¿no? Allá existían dos tipos de papeles, ¿no? Existían los de hoja amarilla, cuando te daban una hoja amarilla, significa que el paciente está internado, y cuando te daban una hoja blanca, significa que el paciente ese día se iba de alta. Entonces tú estabas encargado de darle los medicamentos y de explicarle al paciente que ya iba a ir, bueno, ya sabía que iba a irse de alta, pero estabas encargado de darle en su mano los medicamentos, y si es que él tenía alguna duda, tú le respondías sus dudas, ¿no? Porque siempre los médicos le decían, ya, que le van a dar tanto, 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 les daban blisters y blisters, ¿no? Entonces, tú eras encargado de dárselo, y si es que tenía dudas de cómo tomarlo, de qué cosa le están dando, para qué sirve o qué es lo que dice en su prescripción médica, tú ibas, ¿no? Entonces, la parte de dosis unitaria era netamente un área en la cual los técnicos estaban. Y no solamente ahí, sino que mientras habían técnicos o asistentes, bueno, vamos a decir asistentes de farmacia, que se encargaban del trabajo práctico, también habían personas que se encargaban del trabajo literal informático. ¿Por qué? Porque habían como uno, dos, tres, había como cuatro asistentes de farmacia que estaban en la farmacia central, me acuerdo, en el segundo piso, que solo se encargaban de la parte administrativa, o sea, literal, hacían boletas, facturas, stocks, de todo. O sea, yo veía que imprimían gigantescas cosas, de verdad, ¿no? Yo estaba en la parte práctica. Entonces yo solamente miraba que ellos estaban en esa parte toda logística, porque todos los días el flujo es constante. No van a comparar el flujo o sea, el flujo de trabajo de una técnica, de un asistente de farmacia en oficina farmacéutica con el flujo de trabajo que va a tener en un hospital. En un hospital la carga es mucho más pesada. O sea, literal, ahí no tienes tiempo para estar mirando tu celular o algo, ¿no? Es literal, al menos en dosis, yo terminaba muerta, porque yo trabajaba de 7 de la mañana a 1, ¿no? En este caso de horario de, claro, serían de 7 a 1, 6 horas. Claro, horario de personal de salud, ¿no? Entonces, era cansada, era matada. Yo a veces me quedaba hasta un poco más, ¿no? Porque no se terminaba, porque a veces les daban de alta a última hora a los pacientes, o a veces tenías que buscar algún medicamento. Si te olvidabas de preparar algo, porque siempre se pasaba, ¿no? Si te olvidabas de preparar algo en el cochecito, tenías que ir corriendo hasta la farmacia central otra vez y sacar tus ampollas o lo que te has olvidado, yo otra vez corriendo, ¿no? Me acuerdo que muchas veces lo que hacíamos era llevar en nuestros bolsillos, en nuestras chaquetas, a veces ampollitas o cositas, para ya no volver, porque es tedioso hacer otra vez el camino y regresar por una ampolla que te olvidaste, porque no puedes entregar el servicio incompleto. Entonces, dosis unitaria es un servicio muy grande, y que los asistentes de farmacia de verdad colaboran muchísimo en ese sentido, se encargan de muchas cosas en dosis unitaria. Ahí se necesita un gran apoyo de ellos. Luego, determinación a niveles plasmáticos y ensayos clínicos. Eso de la determinación de niveles plasmáticos y ensayos clínicos se llama una parte experimental y bibliográfica, que eso realmente lo hace el químico farmacéutico, ¿no? Que viene a ser cuando estudia farmacocinética, vamos a hablar de farmacocinética, ¿no? Ya empieza a estudiar la farmacocinética, y al estudiar la farmacocinética, recuerden que la farmacocinética, a ver, ¿qué era la farmacocinética? ¿Se acuerdan? ¿Qué era la farmacocinética? Porque si no, estamos perdidos. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué era la farmacocinética? Ya vamos a dar, ya están dando su examen, ya prácticamente. A ver, ¿qué es farmacocinética? Los leo. Lo que el organismo le hace al cuerpo, ¿seguro? Lo que el cuerpo lo hace. ¿Qué cosa? ¿El cuerpo qué? ¿A quién? ¿A qué? ¿Qué hace? ¿Qué ejercicio? ¿Hace abdominales? ¿Le hace la comida? Al medicamento. Las reacciones del medicamento, lo que el cuerpo le hace al medicamento. Muy bien, en este caso, Renzo, ¿no? Lo que el cuerpo le hace al medicamento. Entonces, habíamos dicho en farmacocinética que cada cuerpo es diferente. Entonces, al ser cada cuerpo diferente, mi organismo no va a reaccionar igual a tu organismo, ¿no? En ese lado. Si bien la farmacodinamia, o sea, lo que el medicamento le hace al cuerpo es lo mismo, lo que yo le hago al medicamento es diferente, porque mis sistemas, si bien compartimos los mismos sistemas, mi metabolismo es muy diferente al tuyo. Por lo tanto, en lo que son los determinaciones a niveles plasmáticos y ensayos clínicos, son netamente hablar de farmacocinética. Ahí
se estudia específicamente al paciente, ¿no? Si un paciente no responde, un paciente está mal y nada, ya se empieza a hacer en este caso ensayos más a profundidad sobre la farmacocinética, o sea, ¿por qué si la medicación X no le hace nada? Y ya se le cambió de medicación 2, 3 veces, ¿no? ¿Por qué? Entonces ahí ya se aplica más conceptos de farmacocinética, concentraciones a nivel plasmático, receptores, ¿no? Para nosotros entender el por qué no. Tal vez puede ser que la dosis común y corriente, o sea, la dosis normal, estándar, digamos, no sé, 500 miligramos al día, al paciente es demasiado, hay que bajarla a la mitad, 250. O puede ser que sea muy poco, hay que doblarla, 1 gramo, ¿no? Empieza a estudiar ello, ¿no? Tal vez este medicamento que genera esta reacción adversa o esta interacción, o está habiendo una interacción entre estos dos, hay que cambiar. Entonces, esa parte ya es un poco más del químico farmacéutico. Y como les digo, es una parte que ya se ve en hospitales grandes y se ve no solo uno, se ya ve con un equipo, ¿no? Porque ya hay que trabajar tanto el equipo médico como el equipo farmacéutico, porque hay que estudiar la historia del paciente. Muy bien. Y ya que hemos hablado sobre esta parte de lo que es la dosis unitaria, que los carritos y eso, justamente en todo lo que es farmacia hospitalaria existe otra área que tiene unas denominadas salas blancas y es importante entender esto de las salas blancas. Entonces, ¿alguien tiene una idea o sabe qué es una sala blanca? ¿A qué hace referencia cuando se dice sala blanca? También le dicen áreas blancas. ¿Qué piensan que es una sala blanca o un área blanca? A ver, los leo. Ya, muy bien, áreas estériles, dice Miriam, sorry, Giovanna, como UCI, ya, sí, como UCI, algo así, ya, sí, estamos en la idea, estamos en la idea. Ahora, ¿no? Verónica dice, son desinfectadas, claro, sí, bueno, sí, todos los ambientes del hospital tienen que, ¿no? Pero, o sea, hay particularidades en esto. Ujú, ya, muy bien. Área de operaciones estériles. Ya podría ser, si hablamos del ámbito médico, sí, de operación, ¿no? Pero en el área, en este caso farmacéutica, las salas blancas vienen a ser salas o espacios del hospital específicamente diseñados para hacer ciertas operaciones. O sea, en todo hospital van a encontrar las áreas grises, que es donde normalmente podemos estar todos así, tal cual, ¿no? Como estábamos con nuestra ropa, literal, podemos estar así con nuestra ropa, podemos estar en este caso con nuestros zapatos, sin barbijos, sin gorritos, sin guantes, o sea, tal cual como estamos, son áreas grises. Pero existen las áreas blancas o salas blancas, que son partes del hospital en el cual uno no puede estar, por ejemplo, así como yo estoy, ni con el pelo suelto, ni así con chompa, no, sino que son áreas en las cuales nosotros vamos a manipular, en este caso, medicamentos, y debemos tener una vestimenta adecuada. Por ejemplo, cuando yo estaba en el área de humo, que es unidad de mezclas oncológicas, nosotros teníamos una sala gris chiquitita, donde estábamos así tal cual, bueno, con nuestro uniforme, y sin mascarillas, sin barbijos, aunque igual nos dejábamos todo porque, bueno, para estar cambiándonos a los zapatos, sí nos teníamos que cambiar para entrar a la sala gris, ¿no? Y cuando entrábamos a la sala blanca, nosotros teníamos que colocarnos, ay, me he olvidado el nombre, que son como los gorritos, pero para los pies tienen un nombre especial, me he olvidado. Teníamos que estar con mandilones, en este caso con mandiles descartables, teníamos que estar en este caso con, teníamos que estar con gorro, con barbijo, con guantes, ¿no? Y es similar al que está en la foto. ¿Ya? Entonces nosotros teníamos que tener un cuidado especial cuando entrábamos específicamente a esta área. Y los medicamentos que entraban a esta área, específicamente, como les digo, en humo, en la de mezclas oncológicas, también no pasaban, o sea, no es como que agarre y toma el medicamento, me lo das a mi mano, no, pasaban por una especie de cámaras, ¿no? Y por las cámaras uno recibía en unas bandejas especiales los medicamentos, ¿no? Era como que abre la puerta, pones tu cámara, cierras, y en el otro lado donde estaba la sala blanca, abres la puerta, lo sacas, cierras, ¿no? Y se pasaba UV y todo, ¿no? Porque se necesitaba esa esterilidad, ¿no? Como uno de ustedes comentó. Entonces, en las salas blancas, es importante conocerlas. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a ir a un hospital, tenemos que tener
pleno conocimiento que no siempre vamos a poder estar solo con el uniforme, sino que hay muchos tipos, y hay tipos de salas, justo le estaba poniendo la zona D y la zona B, en las cuales la vestimenta cambia. Por ejemplo, ¿no? Salas blancas se necesitan sí o sí para las formulaciones magistrales, ¿no? O sea, para los preparados magistrales de los pacientes, para redosificaciones, por ejemplo, en mi caso, cuando estaba en farmacotecnia, se dividía en las formulaciones y aparte en redosificaciones. Nos llegaban los tratamientos de los niños que tenían VIH, que es el área de Targa, ¿no? Entonces ahí teníamos que hacer redosificaciones, ¿no? Porque les pedían sus retrovirales, pero al ser niños teníamos que redosificarlos otra vez, ¿no? Entonces no era lo mismo. Y hacíamos en este caso lo que son papelones. No sé si alguna vez alguien ha visto los papelones, pero teníamos que hacer papelones para, por ejemplo, 2 meses o 1 mes que se les daba, por ejemplo, a los pequeños, ¿no? Medicamentos biopeligrosos. Cuando dicen medicamentos biopeligrosos, hace referencia a medicamentos que son, o sea, son beneficiosos para la persona que los necesita, pero son peligrosos para una persona que no. Específicamente, todos los medicamentos que yo utilizo para tratar el cáncer, para personas que, por ejemplo, gracias a Dios, no tenemos cáncer, son muy peligrosos. Y, por ejemplo, cuando nosotros entramos a las cámaras a preparar las mezclas oncológicas, porque para cada paciente es diferente y tienes que preparar, literal, tienes que prepararle el medicamento, es literal con una seguridad extrema. Ni siquiera puedes utilizar ese, por ejemplo, aquí, ¿no? Este uniforme que ven aquí, realmente queda muy poco al uniforme que tenías que usar cuando entrabas a preparar, ¿no? También lo mismo cuando son las nutriciones parenterales y enterales, ¿no? Aquellas personas que no puedan recibir en este caso alimento, ¿no? También es una preparación. Como dice, ¿no? Son salas limpias, son calidad de aire controlado, ¿no? O sea, no solamente es las zonas, sino que también el aire y todos los factores, hasta la iluminación y la temperatura, no pueden ser, por ejemplo, ni muy altas. Me acuerdo que nosotros en esa sala blanca vivíamos a 17, 16 grados, o sea, era muy frígido. ¿Por qué? Porque tenía que mantenerse esa temperatura para poder nosotros trabajar. ¿Ya? Entonces, y también el aire estaba en constante recirculación. Si bien no teníamos ventanas abiertas, teníamos sistemas de aire que hacían la constante recirculación en todas esas áreas. Y, por ejemplo, existen zonas. Acá les estoy mencionando dos, la zona D y la zona B. La zona D es por así decirlo, es una zona blanca en la cual solo necesitas un mandilón, gorrito, barbijo, guantes y en este caso los que se ponen en los pies, que me olvidé, sigo sin acordarme el nombre específico de estas cositas, ¿ya? Y una sala B es en el cual necesitas ya, no sé si han visto unos mamelucos, en este caso blancos, y ya con máscaras, o sea, ni siquiera con mascarillas, sino son con unas máscaras que tienen respiradores. Por ejemplo, ese mameluco y esas máscaras con respiradores es lo que nosotros usábamos para cuando hacíamos las quimioterapias, ¿no? O sea, cuando preparábamos las quimioterapias, ni siquiera se hace en una sala blanca, sino se hace en otra sala especial, ¿no? Y generalmente solo entras literal, sin ropa, con el mameluco, que después lo botas, y con la máscara y respirar. O sea, no puedes ni respirar el aire que está dentro de esa sala. O sea, imagínense cuán biopeligroso viene a ser estos fármacos para personas que a veces tal vez no lo necesitamos. Entonces, esto de las salas blancas es bastante importante, ¿no? Que todos tengamos conocimiento porque si van a trabajar o les gustaría, en este caso, incursionar después de este curso en lo que es más la farmacia, tienen que saber que existen áreas en las cuales puede que te guste, puede que no, y si es que te gusta, tienes que saber qué cosas hay, cómo se maneja. Listo. Y vamos al área en el que está netamente lo que son asistentes de farmacia, que como les dije, es la área de dosis unitaria. Bueno, en dosis unitaria creo que ya les he hablado un montón, les he explicado cómo es el servicio, desde que uno pasa visita médica, porque a veces en dosis unitaria te invitaban a pasar visitas médicas para escuchar, más que para intervenir, para que escuches qué es lo que opinaban los médicos, que a veces venían obstetras, ¿no? Escuchar, ¿no? ¿Qué es lo que se decía del paciente? De ahí pues ya tú preparabas tus carritos, tus cochecitos y así ibas por todo el día era preparar cochecitos. También hacíamos los cochecitos de paro. Dosis unitaria se encarga también eso, ¿no? O sea, cada unidad tiene un cochecito, o sea, tienen dos cochecitos. El cochecito que es el de uso común, o sea, donde vas a encontrar ampollas, medicinas, ¿no? Porque imagínense, estás en un área donde tienes a personas que han sido operadas, por ejemplo, cirugía varones.
y a uno le da fiebre. Entonces, imagínense la licenciada correr hasta la farmacia central por una ampolla de metamisol y luego regresar, o sea, ya, no. Entonces hay cochecitos en los cuales ellas tienen ampollas, tienen pastillas, o sea, tienen todo. Es como su mini stock que tienen y que todos los días necesita ser actualizado. Muy aparte de lo que a veces cada paciente necesita, iba con su nombrecito. Por ejemplo, cuando había pacientes para cirugía, o sea, que estaban internados y iban a ser operados, se les preparaba cajas, no les miento, cajas, o sea, cajas con todo lo que iba a necesitar, desde sus hilos, ¿no? Sus catgut, hilos, desde las agujas, los sedantes que iban a utilizar, la anestesia, todos los sueros que iban a consumir, destrozos, o sea, todo, teníamos que hacer todo, jeringas, venoclisis, todo eso se metía en una cajita, ¿no? Y iba con nombre de paciente. Y eso se preparaba específicamente para cuando ya la persona ese día iba a ser operada, ¿no? Y de rutina, pues simplemente el cochecito, ¿no? El carrito. Y aparte hay otro cochecito, que en este caso es el carrito de paro, el coche de paro, le dicen, en el cual es específicamente medicamentos que se pueden utilizar si es que existe riesgo a que, por ejemplo, si no está el médico en el área y solo están las licenciadas, puedan auxiliar rápidamente al paciente si es que se sufre un paro cardíaco, ¿no? Porque puede pasar, porque están recién operados o dependiendo del área en el que estén, siempre hay un coche de paro. Entonces nosotros también, el coche de paro sí más bien no se prepara todos los días, se prepara una vez al mes o cada 2 semanas o a la semana, depende de las incidencias. Y no es de libre acceso, o sea, mientras que el coche de diario, tú puedes abrir y cerrar los cajones, el coche de paro tiene llave y solamente lo tiene la licenciada encargada del servicio. Entonces, ese sí. Y tienes que ver, sobre todo en el coche de paro, tienes que revisar cada cierto tiempo las fechas de vencimiento. Entonces, todo eso, por ejemplo, que les estoy comentando, hacen los técnicos en farmacia, o sea, los auxiliares, tienen que revisar eso, ¿no? Todo lo que es ello. Entonces, en dosis unitarias se sigue básicamente este proceso, ¿no? Uno, el médico prescribe. Entonces, la función del médico en dosis, que es, como le digo, el área en el que más participa un asistente de farmacia, es médico prescribe, químico farmacéutico valida. O sea, el médico dice, tiene que tomar tal, 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 tal. El químico farmacéutico le dice, está bien, está bien, está bien, está bien, o sí hay, sí hay, sí hay, o sí, 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 sí. El técnico en farmacia moviliza, ¿no? Una vez que el químico farmacéutico valida la medicación, se le pasa a los técnicos en farmacia, o sea, a los asistentes, y ellos son los que van a movilizar todo, ¿no? Empiezan a sacar todo el stock que se necesita y empiezan a movilizarlo a cada servicio de farmacia y se lo entregan a la licenciada. Cuando digo licenciada, es a lo que llaman enfermera, solo que no se les dice. En el ámbito, a ver, en nuestro ámbito común, nosotros le decimos a estas profesionales de la salud enfermeras, pero en sí, en el ámbito hospitalario, se les dice licenciadas. O sea, cuando dices la licenciada, estás hablando de la enfermera, ¿no? Entonces, la licenciada es la que prepara y administra, o sea, el técnico le da los medicamentos y la licenciada se encarga de preparar, por ejemplo, si es que tiene que inyectar algo, y de administrar al paciente, ¿no? Porque ellos son los profesionales encargados de esa tarea, ¿no? Entonces, siempre en dosis unitarias se sigue este esquema. Médico prescribe, químico valida, técnico moviliza y licenciada administra. Siempre, no puede ser, o sea, el médico no puede administrar, el químico no puede preparar, o el médico va hasta a movilizar y el técnico va a prescribir. No, siempre es en ese orden. Y en este caso, ¿qué funciones se le da al asistente de farmacia hospitalaria? ¿No? Ya específicamente hablando. En general, cuando uno ya está en el hospital como asistente de farmacia, tiene que atender a los pacientes. Si bien no los va a atender curándoles sus males, porque no es médico, lo que más hacen realmente es el apoyo psicológico que a veces les brinda. Muchas veces los pacientes, y he visto y lo he presenciado, ¿no? O sea, se quejan, sufren, ¿no? Y a veces uno no se pone en el lugar de ellos. Y muchas veces no tienen, o sea, ya las licenciadas, si bien hay licenciadas y licenciadas, muchas veces ellas también ya están muy estresadas y cansadas de recibir tantas cosas todos los días, ¿no? Porque realmente el médico los mira un rato y de ahí los deja y se va a ver a otros, pero ¿quién se queda al cuidado de ellos? Las licenciadas, todo el día. Entonces, obviamente llega un punto en el que ya están, pues, ya, es demasiado, es too much. Entonces, ahí a veces los asistentes de farmacia, cuando van a darle sus medicamentos, sus medicinas, brindan ese apoyo, ¿no? Atienden a los pacientes, ¿no? Y es como un apoyo en el cual nos podemos nosotros, literal, apoyar para ellos, sobre todo para su bienestar.
Otra función del asistente específico de farmacia es suministrar medicamentos. O sea, literal, como les dije, dosis unitaria es literal su área. O sea, si el técnico no está en farmacia de emergencia, también en este caso no está expendiendo, claro. Si no está en la farmacia central expendiendo, se encuentra en dosis unitaria, realmente movilizando y viendo las medicaciones de cada área que se le pide. Tiene que mantener orden y limpieza de los equipos. En este caso, como les dije, trabajas con coches, trabajas en este caso con personas. Tienes que mantener un orden y limpieza también de tus anaqueles, porque tú, como asistente, tienes que saber dónde están todas las cosas en la farmacia. No vas a comparar el área donde almacenas tus medicamentos en una botica con el área en donde almacenas tus medicamentos en un hospital. O sea, es gigante lo que manejas. O sea, tienes anaqueles de anaqueles de anaqueles y tienes medicamentos por donde mires. No solo en los anaqueles, los tienes también bajo llave, los que son los controlados, y también los tienes en refrigeradoras, los que necesitan, en este caso cadena de frío. Entonces, tú tienes que tratar de mantener un orden y limpieza, porque en tu cargo está que tú vas a movilizar el medicamento en lo mejor. Si has agarrado un medicamento que está en la refrigeradora, en la conservadora, se supone que tienes que sacar un hielo y colocarlo con el hielo, ¿no? No lo vas a llevar, simplemente lo saco y ya está. No, lo tienes que sacar con hielo y dejarlo con hielo en la conservadora que tiene cada unidad, ¿no? Entonces, por eso es muy importante prestar atención a ello. Si estás viendo que el medicamento se saca con una llave, tienes que darte cuenta que qué medicamento es. Y si tiene Cardex, Cardex es como un papelito. A ver, digamos así. En nuestro caso eran tarjetas, como unas tarjetitas de color verde, donde se anotaba cuántos, por ejemplo, productos controlados íbamos a sacar y para qué servicio y quién, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? O sea, no vas a agarrar y simplemente abrir con la llavecita, sacar y no anotar. Tienes que darte cuenta de qué estás sacando. No estás sacando un ibuprofeno simple, estás sacando un producto controlado, porque eso luego la farmacia, la parte administrativa, que también se encargan los asistentes de farmacia, controlan ese stock. Lo que dice abajo, ¿no? Controlar el stock, recepción, almacenamiento y pedidos, ¿no? Entonces, los asistentes de farmacia tienen que recepcionar los pedidos, revisar los pedidos, o saber de que si llegaron 40 cajas de, no sé, de dextrosa y llegaron 20 cajas de suero y luego llegaron otras 15 cajas, por ejemplo, de ibuprofeno y así, tú tienes que recepcionarlas. Ahora, no hay espacio, tienes que ver el almacenamiento, dónde los vas a colocar, no los vas a colocar en una zona húmeda, no los vas a colocar en una zona donde es sol, no los vas a colocar muy apilados, o sea, si máximo dice 5 cajas, tú no vas a meter 10 cajas, ¿no? Y tienes que ver los pedidos, o sea, en tus manos está el hecho de que tú digas al químico farmacéutico, ¿sabe qué, doctora? Faltan o ya nos quedan solamente 100, volutroles. Hacen falta más. Hoy día se van a despachar 50 para el área de dosis unitaria y solo van a quedar 50 para lo que viene a ser la farmacia externa. Entonces, tu deber es ver los pedidos, ¿no? Avisar, en este caso al químico jefe, para que él pueda gestionar en el almacén central, porque toda farmacia tiene un almacén central, aparte de su mini almacén hospitalario, o sea, de su farmacia, hay otro que es un almacén central para que te puedan suministrar, ¿no? Porque obviamente si el servicio se queda sin insumos, es tu responsabilidad, porque tú eres el que está en contacto directo. Tú tienes que saber cuándo pedir y en qué cantidad. Tampoco no de más ni de menos, o sea, una cantidad más o menos comprensible, iba a decirles, una cantidad en este caso que sea, ay, se me ha ido la palabra, una que sea, ay, se me fue. ¿No? Entonces tiene que ser un total de insumos que pueda cubrir las necesidades y un poquito más. Razonable, gracias Rosana, razonable. Muchas gracias. Y ustedes también se encargan de lo que es el software farmacéutico, el registro de recetas. No estoy muy segura si esto tal vez ya los comenté antes, estoy tratando de acordarme, pero una función también de los técnicos, de los asistentes de farmacia, es el registro de recetas. Si bien en una oficina farmacéutica no se usa mucho el registro de recetas, generalmente, en un hospital tú registras todo, hasta si sacaste
un hilo, hasta si sacaste un paracetamol, se registra. No puede salir porque sí. Entonces, los asistentes en farmacia son los encargados de al final del día registrar todos los egresos que han salido por la farmacia, ¿no? Entonces, en esta receta salieron 10, 20, 30. En esta receta salieron 5, 1, 2. En esta receta salieron y ingresarlo todo al sistema. No solamente aquí, sino que también a veces apoyan en el área de productos controlados también, ¿no? Descargar el Cardex y ver cuántos hay en stock. Tiene que coincidir, ¿no? La cantidad que tú tienes en tu stock, o sea, que te queda, con la cantidad que ha salido, con la cantidad que has registrado al inicio de mes. Entonces, se encargan específicamente de esto, de guardar las recetas también, porque en la farmacia muchas veces te quedas con una copia y también tienes que almacenarlas, ¿no? Y esas recetas todavía las tienes que almacenar, las tienes que guardar mínimo un periodo de 5 años, porque viene Digemir y te va a pedir una receta del 2020 ahorita. Pero ya pasó, Jessica, pero ya pasó 3 años, pero te la va a pedir. Entonces siempre se guarda más o menos como 5 años. O sea, imagínense la cantidad de cajas que he visto yo en el hospital llenas de recetas ¿de cuántos años? Yo les decía hablando del 2020 y estaba en el hospital Goyeneche, ¿no? O sea, imagínense. Entonces, es un gran trabajo. Si se dan cuenta, el trabajo del asistente de farmacia dentro del ámbito hospitalario es muchísimo más pesado que tal vez el trabajo que puede realizar en una oficina farmacéutica, ¿no? Muchas veces, es por eso los asistentes de farmacia les gusta mucho la parte hospitalaria, ¿no? Porque ahí realmente vives muchas cosas, o sea, bastantes, o sea, tienes trabajo, pero en cantidad. Ahora, ya terminando con esta parte de lo que viene a ser la farmacia hospitalaria, vamos con otra que está ligada a ello, ¿no? Porque si recuerdan que en la farmacia hospitalaria nos encargamos de seguir tratamientos, de escuchar, de ver tratamientos personalizados, ¿no? Preparar, administrar y todo. Hay una parte que está incluida ahí, que es la farmacovigilancia. Entonces, ¿qué es la farmacovigilancia? ¿Qué creen que es la farmacovigilancia? ¿Qué idea tienen sobre la farmacovigilancia? ¿A qué creen que se ocupe la farmacovigilancia? ¿O con qué está relacionado? Al inicio de la clase se los mencioné. ¿Con qué creen que está relacionada la farmacovigilancia? A ver, no los leo, están por ahí, están despiertos. Ya, control de medicamentos, dice Giselle. Muy bien, sí, tiene que ver con el control de medicamentos. A ver, tal vez si alguien más quiere opinar, ¿a qué se refiere la farmacovigilancia? Pero tiene razón, tiene sentido de hablar sobre el control de medicamentos. Recuerden, chicos, que no hay respuestas erróneas. ¿Qué creen? Ya, Miriam dice efectos de los medicamentos, Juan Carlos dice vigilancia de las RAM, muy bien. Dale. Lo que ha dicho Juan Carlos está un poquito más cerquilla. Destina a identificar, cuantificar, evaluar y prevenir. Ya, muy bien, Eder. Luby dice RAM en pocas palabras. Katy dice la actividad relativa de evaluación y prevención de las RAM. Muy bien. Entonces, literal, a ver, ya, Ruby dice que está en el lugar adecuado. Rosalía dice RAM, simplemente. Nancy dice tener stock, que no falte. Ya, no tanto, pero ya podría ser. Miriam dice evaluar y prevenir los riesgos, ya, muy bien. Exacto, ¿no? Entonces, literal, farmacovigilancia es igual a RAMS, ¿no? A reacciones adversas al medicamento. O sea, cuando uno habla de farmacovigilancia, es porque va a hablar sobre RAMS. Literal, totalmente. Ya a mí no me va a importar qué hace el medicamento de bueno. A mí me va a importar qué es el medicamento de malo. Y yo tengo que estudiarlo. Muy bien, entonces aquí les hice un pequeño mapita para entender brevemente qué es a lo que se refiere la farmacovigilancia. Entonces, la farmacovigilancia se encarga de la identificación, como alguien lo había dicho, cuantificación, evaluación y prevención de riesgos, ¿no? Entonces, la farmacovigilancia tiene que identificar, cuantificar, o sea, tiene que ver la cantidad, evaluar y prevenir, sobre todo prevenir los riesgos, ¿no? Justo en una clase habíamos visto de las RAM,
habíamos hablado sobre la talidomida, ¿no? ¿Alguien se acuerda qué hacía la talidomida? ¿Qué pasó con esos pequeños que sus mamás consumieron talidomida mientras estaban embarazadas? O sea, ¿qué pasó a los bebés de esas personas que estaban embarazadas? ¿Qué pasó con la talidomida? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda qué pasó con ellos? ¿Qué hizo la talidomida? ¿Qué se acuerdan de la talidomida? Ya, muy bien, nacieron con brazos chiquititos, ¿no? Tuvieron brazos pequeños, ¿no? Es lo más resaltante, ¿no? Tenían sus bracitos pequeñitos, ya, ¿no? Focomelia, muy bien, Renzo, ¿no? Nacieron con malformaciones, exactos, ¿no? Con teratogénesis tuvieron. Ujú, exacto, ¿no? Entonces, esta parte de prevenir riesgos es la más importante de la farmacovigilancia. ¿Por qué? Para evitar, en este caso, nacieron con deformidades, claro, ¿no? En este caso, para evitar este tipo de, bueno, de sucesos, por así decirlo, ¿no? De tragedias, ¿no? Todos esos bebés que por consumir, bueno, no ellos, sino sus mamás por consumir talidomida, ¿no? Tendrían ese, así estaban, ¿no? Nacieron con focomelia, ¿no? Que es como que similar a una foquita, ¿no? Y realmente no fue culpa de las madres, porque en sí eso las recetaron para las náuseas, ¿no? Para los vómitos. Entonces, por ejemplo, ahí la farmacovigilancia falló, ¿no? Y eso marcó un hito para ver de que si bien un fármaco puede ser muy bueno, existen ciertos ámbitos en los cuales tal vez no va a poder ser aplicado. O sea, ¿de qué me sirve a mí o de qué me servía a mí que la talidomida era un excelente con las náuseas y los vómitos, pero si yo se la administraba a una persona embarazada, iba a ocasionar esto en el bebé, ¿no? Entonces, imagínense el beneficio y el riesgo. O sea, ya, la embarazada tal vez no va a sufrir, pero miren, o sea, a largo plazo, la consecuencia es esta, ¿no? Entonces, la farmacovigilancia en sí se encarga de esto, ¿no? De prevenir este tipo de sucesos. Y tiene que notificar las sospechas de RAMS, ¿no? Si uno ya tiene una sospecha, una reacción adversa al medicamento, tiene que notificarla. La farmacovigilancia se encarga de eso, tiene que notificar. Si en un grupo de pacientes, ¿no? O en un paciente específico, ¿no? Sucedió algo, tiene que notificar. Ahora, la farmacovigilancia muchas veces se piensa que está solamente inmiscuido, solamente está incluida a lo que son los médicos, los farmacéuticos, los técnicos, ¿no? No, también incluye el paciente, porque si el paciente siente un cambio fuerte en lo que viene a ser a partir de o a raíz de que empezó a tomar una medicación, también tiene que notificar, ¿no? Entonces la farmacovigilancia la hacemos todos, no solamente el personal de salud. También los pacientes hacen farmacovigilancia, porque si ellos no nos notifican que algo está sucediendo con un medicamento, nosotros nunca nos vamos a enterar y si nunca nos enteramos, ¿cómo lo notificamos? ¿Cómo ayudamos? Entonces, la notificación de las sospechas de RAM no lo hace solo el personal de salud, también lo hacen los pacientes. O sea, acá los pacientes también toman parte en la farmacovigilancia. Por eso es que se dice que es una responsabilidad compartida. No solo el farmacéutico hace farmacovigilancia, la licenciada también hace farmacovigilancia, ustedes hacen farmacovigilancia, yo hago farmacovigilancia, todos hacemos farmacovigilancia, todos estamos en ese mundo, todos estamos inmiscuidos. Así que si alguno nota o percibe, tiene que notificar. ¿Y cuáles son sus objetivos? Pues creo que está más claro qué objetivos tiene la farmacovigilancia, ¿no? Detectar, estudiar y prevenir las RAMS, que es lo más básico, y generar señales o alertas y tomar medidas. Si un paciente ya vino a decirme que se siente mal desde que empezó tal medicamento, y a la semana viene otro, y a los 3 días viene otro, y al día siguiente viene otro con la misma medicación y el mismo síntoma, ya tengo que pensar, en este caso, de una alerta, ¿no? Una posible alerta de qué puede estar pasando con ese medicamento en general y por qué está reaccionando así, no solo en un paciente, sino que ya en varios, ¿no? Y notificar, ver qué sucede, qué es lo que pasó. ¿Fue el lote? ¿Es el medicamento? ¿Es algo que aún no se ha monitorizado? Cuando se estaban haciendo los ensayos clínicos, no se percataron, o es que esas personas, justamente todas las que se presentaron, eran muy sensibles, o sea, estudiar, ver, todo eso es la farmacovigilancia. ¿Y por qué es importante la farmacovigilancia, no? Uno a veces piensa que la farmacovigilancia es una tarea pesada, porque ¿quién va a estar viendo que a tal persona le dio, no sé, fiebre por esto? O a tal persona empezó a descamársele la cara, o a tal persona empezó a tener los puntos de los dedos azules, ¿no?
¿Por qué es importante que nosotros hagamos farmacovigilancia? Porque generalmente en los ensayos clínicos la cantidad de personas que se utiliza es muy reducido, es limitado. No sé si se acuerdan que cuando apareció lo del COVID y que estaban creando las vacunas, ¿no? Al inicio, pedían voluntarios, no sé si se acuerdan, ¿no? Pedían voluntarios de tal a tal edad para hacer ensayos, ¿no? Y para ver y probar antes, ¿no? Y que cumplieran tales características, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, los ensayos clínicos para ver si es que había algún, justamente como parte de la farmacovigilancia, no usa un número total de población, sino utiliza una muestra, y ni siquiera a veces es una muestra aleatoria. Si se dan cuenta, para los ensayos clínicos utilizan voluntarios, ¿no? Y en base a los resultados de un grupo N de voluntarios, ¿no? Un número N de voluntarios, uno saca las reacciones adversas, qué es lo que puede estar pasando a nivel de todos los sistemas, ¿no? Y eso es lo que se detalla en los insertos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque, como les digo, en los ensayos clínicos tú trabajas con, digamos, si es un total de 100, tú trabajas con 10 personas y tú estimas que lo que le pase a las 10 personas le va a pasar a las otras 100, a las otras 90. Entonces, uno a veces no puede inferir de que si le pasó esto a esa persona, a todas les va a pasar, o si no le pasó a nadie, le va a pasar. Pero tampoco no puedes hacer el ensayo clínico en todas las personas del mundo, porque no todas las personas del mundo van a consumir ese medicamento. Ni tal, y se imaginan cuánto demoraríamos para fabricar un medicamento si hiciéramos ensayos clínicos a todas las personas o a grandes grupos o a grandes poblaciones. No, nunca sacaríamos un medicamento. Entonces, la ciencia nunca avanzaría tanto. Por eso es que es importante hacer farmacovigilancia. Ahora, dice, vigilar la aparición de RAMs. Entonces, la farmacovigilancia, como les digo, es netamente todo lo que son RAMs y tiene que monitorear, atender y reportar. O sea, si yo bien ya identifiqué que hay una RAM, yo ahora lo que tengo que hacer es monitorear. Tengo que ver qué es lo que está sucediendo. Y yo voy a reportar, ¿no? Si es que está pasando algo con un paciente en específico, reporto al médico que le prescribió. Si está pasando con un grupo de pacientes, reporto al equipo médico, en este caso del hospital, ¿no? Para ver qué es lo que se puede hacer con ellos, porque no es solo uno, son varios. Entonces, sí o sí, lo más importante de la farmacovigilancia es reportar. Si bien lo has identificado, de nada sirve que lo identifiques y lo dejes ahí si no lo reportas, ¿no? O sea, no hay avance. Y existen sistemas de farmacovigilancia, ¿no? Uno cree a veces de que simplemente es como que ya, a mí me cayó mal, yo agarro y se lo digo en este caso a mi farmacéutico o a mi médico y ya. No, existen sistemas de farmacovigilancia que están establecidos, o sea, están normados, están regulados. Y cada país tiene su propio sistema, en este caso de farmacovigilancia, o sea, tiene su propia entidad que se encarga de la farmacovigilancia. En este caso, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, publicó, ¿no? Este listado de países en los cuales anuncia, o en este caso da a conocer, qué países hacen farmacovigilancia y qué entidades son las que se encargan en cada país de hacer esta farmacovigilancia. Por ejemplo, en Argentina es la ANMAT, la Autoridad Reguladora de Referencia Regional de Medicamentos. En Brasil es ANVISA, que es la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. En Canadá es la Health Canada. En Chile es el Departamento Agencia Nacional de Medicamentos, el ANAMET. En Colombia es el INVIMA, ¿no? El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. En Ecuador es el Sistema Nacional de Farmacovigilancia, si bien simple. En El Salvador, la Dirección de Medicamentos y Productos Sanitarios. En Estados Unidos es la FDA, ¿no? Eso sí, la US Food and Drug Administration. Mis alarmas. En Guatemala es el Servicio de Farmacovigilancia. En México es la Comisión Federal para la Protección contra el Riesgo Sanitario, el COFEPRIS. En Panamá es la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas. Y en Venezuela es el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, ¿no? Y uno dice, por ejemplo, me acuerdo que en la primera clase había personas que no eran de Perú, entonces por aquí tal vez se encuentran sus no son establecimientos, ¿no? Sus entidades que se encargan de la farmacovigilancia, ¿no? Pero Jessica, no está Perú, o sea, Perú no hace farmacovigilancia, o sea, simplemente así, tal cual vivimos. ¿Ustedes creen que en Perú no hay farmacovigilancia? ¿Qué opinan? ¿Hay o no hay farmacovigilancia en Perú? Los que somos de Perú.
Es que no es todo, solo la mayoría. Ya, Miriam dice que sí, muy bien. Katy dice que es Digemit. Rosana dice que sí. Renzo también dice que sí. Zoila también dice que sí. Muy bien. Exacto. O sea, el hecho que la OPS no nos haya publicado en esta parte no significa que no hagamos farmacovigilancia. Todos los países hacemos farmacovigilancia. Y en el caso de Perú, como le habían dicho ya, es la Digemit. La Digemit es la encargada de hacer la farmacovigilancia en nuestro país y tiene su sistema, ¿no? El sistema peruano de farmacovigilancia y tecnovigilancia. Nosotros nos vamos a centrar en lo que es la farmacovigilancia, ¿no? Y acá tenemos un esquema, un diagrama que lo he sacado de la misma página de Digemit, en el cual ellos explican, ¿no? De una manera breve cómo es que se trabaja la parte de la farmacovigilancia, ¿no? Entonces, literal, la Autoridad Nacional de Medicamentos es la que conduce esta parte y el Centro Nacional de Farmacovigilancia es el que coordina. Entonces, la Autoridad Nacional de Medicamentos va a conducir cómo es que se va a llevar la farmacovigilancia, pero quien lo coordina, o sea, coordina todas las acciones, va a ser este sistema, este centro, ¿no? Y aparte, tiene que tener este centro nacional un colaborador, ¿no? Que en este caso puede ser perteneciente a la OMS, ¿no? Que en nuestro caso viene a ser Uppsala. Ya. Ahora, a este centro llegan todos. Si bien entre estos tres de aquí la comunicación es bidireccional, ¿no? Para todas las líneas también se da en ambos sentidos, pero en sí todo va a converger en el sistema peruano de farmacovigilancia. Por ejemplo, si hay titulares de registro sanitario, o sea, cuando se va a lanzar un producto por primera vez, tiene que ir al Centro Nacional de Farmacovigilancia, ¿no? O sea, que ya, te van a dar tu registro y todo, ¿no? Pero, ¿qué cosa me vas a dar? ¿Qué efectos tiene? Ya lo has estudiado, o sea, no es porque yo agarre ya y se acabó, no. Necesitas darme a mí con pruebas porque tú estás trabajando con humanos, no estás trabajando en este caso con objetos, con cosas inanimadas. Dime un momentito. Ok, gracias. Y también va a trabajar con centros de referencia institucional, ¿no? Aquí en estos centros de referencia tenemos los que son con internamiento o sin internamiento, ¿no? Ese es establecimientos de salud, ¿no? Establecimientos de salud con internamiento, que por ejemplo son hospitales en general, clínicas, y los de sin internamiento, que por ejemplo son las postas, ¿no? Generalmente en las postas no hay internamiento. Entonces, también ahí se practica la farmacovigilancia, ¿no? En el caso de los que tienen internamiento, tienen un comité, y en el caso de los establecimientos de salud hay un responsable, ¿no? Obviamente, ¿por qué? ¿No? Porque en el internamiento puedes hacer un seguimiento más profundo, ¿no? Que a mí si no hay nadie internado y simplemente es todo del día, ¿no? Entonces como que no hay mucho contacto. Por otro lado, también farmacovigilancia hacen los establecimientos farmacéuticos y los profesionales de salud. O sea, todos los establecimientos farmacéuticos, o sea, boticas, farmacias, hacen, en este caso, farmacovigilancia. Y también lo tienen que reportar. Lo mismo, un profesional de salud que tal vez un médico que trabaje de manera, ¿cómo se llama? Unitaria, individual. ¿Cómo se llama cuando tú trabajas por ti mismo? O sea, no dependes de nadie. Tiene un nombre, se me ha ido. Ya, independiente, gracias. Ajá, autónomo independiente, exacto, independiente, ¿no? Los profesionales de salud que trabajan de manera independiente también tienen que reportar, en este caso, a un centro de referencia regional. O sea, tanto las farmacias como los profesionales tienen un centro de referencia. Y también acá hay establecimientos de salud, ¿no? Establecimientos de salud también pueden ir a un centro de referencia. Deme un ratito, por favor.
Listo, van a disculpar, es que, ay, de verdad, creo que he comido algo que me ha caído extremadamente mal y necesitaba ir urgentemente, en este caso, a los servicios. Ya, lo que les decía. Este, estábamos en ello, ¿no? Entonces, también los establecimientos de salud van, ¿no? O sea, eso. Entonces, siempre todo converge aquí en centros de referencia y de estos centros de referencia al Centro Nacional. O sea, que en este caso es DIGEMIT, ¿no? La que se encarga de todo ello. Entonces, esto, como les dije, la parte de la farmacovigilancia no es una tarea de uno solo, es una tarea de varias personas y todos podemos reportar alguna reacción adversa, todos, sin excepción. Ahí. Tengo que hacerlo pequeño para poder seguir. Ya. Muy bien. Y ya entramos a la parte final, en este caso ya de nuestra clase. Ya nos falta también ya unos cuantos minutos. Vamos a aprovechar también los minutos que quedan para absolver en este caso algunas preguntas, ¿no? ¿Qué vienen a ser los medicamentos en el hospital? ¿No? Entonces, existen los denominados medicamentos de uso hospitalario, ¿no? O sea, como les dije, no todos los medicamentos uno los puede encontrar en una farmacia, en una oficina farmacéutica. Va a haber ciertos medicamentos que yo no voy a poder adquirirlos fácilmente. Sobre todo, esto se trata con personas que tienen enfermedades tipo cáncer, o enfermedades relacionadas con el sistema inmune, ¿no? Es muy difícil que estas personas puedan encontrar sus medicaciones en un lugar que no sea un hospital, el hospital en el que se trata. Y aparte, que los medicamentos que son netamente hospitalarios muchas veces son muy caros, ¿no? Y una persona para que pueda comprarlo, una que va a ser como que un trámite excesivo encontrarlo de manera independiente, también es demasiado dinero el que se invierte, ¿no? Y ahora, cuando uno, por ejemplo, en mezclas oncológicas, cuando uno recibe quimioterapia, no es que recibes una quimioterapia y ya estás curada, ¿no? Recibes sesiones de sesiones de sesiones, muchas veces son semanales, muchas veces son cada 15 días, o sea, recibes sesiones y en cada sesión, pues no es que tú compras un frasquito y tu frasquito te dura las 10 sesiones, ¿no? Sino que tú usas un frasco para cada sesión. Y obviamente en ese frasco así sobró, ya no lo puedes utilizar, se bota. Entonces, estos medicamentos que son de tipo hospitalario son especialidades, ¿no? Como dice ahí, ¿no? Especialidades farmacéuticas que por sus características, en este caso, por sus principios activos, por su coste también, ¿no? No pueden ser expendidas así simplemente en una oficina farmacéutica. Obviamente, ¿por qué? Porque como les comentaba, no es igual que un farmacéutico que gestiona su farmacia haga pedidos de medicamentos y que les cueste, no sé, 300, 400 o 1.500 soles, ¿no? Un stock grande de medicamentos, ¿no? A que haga una transacción de 15.000 soles para conseguir, por ejemplo, un medicamento que cuesta 1.500 cada uno. Y que encima esos medicamentos, ya que los da gratis el Estado, nadie va a venir pues a comprarlos, ¿no? O sea, nadie va a hacer una inversión así. Y aparte de que hacer medicamentos bastante delicados, pues no están tan fácilmente accesibles, ¿no? Ya que esos... Es más, cuando los pacientes iban a mezclas oncológicas, no se les daba el medicamento a la persona, o sea, el medicamento no se le da a la mano de la persona. Esos medicamentos llegan al servicio, o sea, agarran y, por ejemplo, una vez me tocó a mí recepcionar. Me acuerdo por eso del medicamento de 1.500 soles, o era 15.000 soles. No, creo que usaba 15.000 soles, porque recuerdo que decía, tengo 150.000 soles en mi mano, decía, en mi cajita. Entonces, uno no le da pues un medicamento de 15.000 soles a un paciente, ¿no? Y que lo lleve al servicio, ¿no? Una, porque puede, Dios no quiera, puede extraviarlo, le puede pasar algo, se lo puede olvidar, ¿no? Y dos, no sabemos cómo lo va a manipular. Entonces, todos esos medicamentos generalmente nunca tocan la mano del paciente, sino que se piden un stock, por ejemplo, no sé, 10 al mes, porque hay 2 pacientes que lo van a necesitar con 5 terapias, digamos, ¿no? Entonces llega de frente al servicio y en el servicio de frente se almacena. Por ejemplo, esos que les digo que son de servicio de mezclas oncológicas, no o sea, pasaban por farmacia central como revisión, por almacén también central, pero no se quedaban en farmacia central, sino que en mezclas oncológicas nosotros teníamos un mini almacén
Entonces, ahí colocábamos, en este caso, también conservadoras, ahí conservábamos todo lo que vienen a ser los oncológicos, ¿no? Y lo único que hacían era, venir los pacientes, es más, ni siquiera los pacientes, nos traían ya las hojas con las quimioterapias y qué paciente y qué día y qué le tocaba, ¿no? Entonces, y con stickers todavía te traen, ¿no? Para poder pegarle tanto a la orden como a la quimioterapia, ¿no? En sus bolsitas y todo. Entonces tú agarrabas y te daban tus órdenes del día y según tus órdenes tú ibas sacando, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Te apoyas? ¿Qué necesitas esto? ¿Qué necesitas el otro? Y vas sacando, ¿no? Y fijarse también bien, ¿no? Y hacer cálculos. En este caso, sobre todo, ahí se hacía cálculos, ¿no? Entonces, los medicamentos hospitalarios son muy delicados, o sea, realmente están bajo la responsabilidad del hospital y se entregan directamente al servicio que lo necesita. O sea, no van a pasar por la mano del paciente. Si bien es para el paciente, generalmente estos no pasan por su mano, se van a utilizar en él, pero no se le va a dar al paciente para que lo cuide, no se le va a dar para que lo traiga a tal fecha, ¿no? O sea, su quimioterapia es en 15 días, acá tiene el medicamento, no se va a olvidar. No, imposible, no, no hay. Y en este caso, se sigue o hay un seguimiento farmacéutico para pacientes externos. O sea, ya dejando de lado aquellos pacientes o medicamentos que son netamente hospitalarios, también existe un sistema, ¿no? En este caso, para un uso correcto de los medicamentos, que ya lo hemos visto en este caso en una clase, cuando son medicamentos con receta, medicamentos sin receta, ¿no? Los hemos visto. Y lo mismo, acá tenemos, por ejemplo, un flujograma de cómo es que se realiza. A ver, vamos a ampliarlo para ver y analizarlo, ¿no? El paciente, lo primero que hay que ver, en este caso si hacemos seguimiento farmacoterapéutico, es si es nuevo o no. Si no es nuevo, ya, primero vamos a ver si es nuevo. Si es nuevo, hay que ver el informe clínico. ¿Por qué está llegando al servicio? Yo estoy hablando todo en hospital, ¿eh? No estoy hablando ya de pacientes externos. Estoy hablando todo lo que son los pacientes de hospital. Si es nuevo, ¿por qué ha ingresado? Hay que ver el informe clínico. Luego hay que ver su historia farmacoterapéutica. Muchas veces estos pacientes son de reingreso, o sea, vinieron una vez, luego de un tiempo volvieron a ingresar, entonces hay que ver su historia, cómo es que ha ido evolucionando. Hay que conversar con el paciente, nos tiene que proporcionar información, si se puede, de apoyo escrito, ¿no? Tal vez si puede comentarnos de alguna reacción que ha tenido anteriormente con cierto fármaco, cuándo ha sido la última vez que se ha administrado cierto medicamento, o la última vez que vino al servicio, por qué, ¿no? Luego, dispensación, en este caso dice bimensual, porque muchas veces los pacientes que vienen, así es porque vienen, como les dije, en targa, ¿no? Vienen para 2 meses, 2 meses, 2 meses. Entonces, ¿sabes? Cuando es un paciente nuevo, se les da ya una dispensación para que ya no regresen de acá a cierto tiempo, ¿no? Y se hace el registro electrónico. Lo del registro, como les digo, en hospital, si bien en la oficina farmacéutica no es tan riguroso, en el hospital se registra todo, absolutamente todo. Ahora, si el paciente no es nuevo, hay que ver primero la modificación del tratamiento. O sea, puede ser que sea un paciente crónico y ha seguido un tratamiento por un lapso de, por ejemplo, 4 meses. Pero puede ser que haya una modificación, ¿no? Si es que el médico ya le bajó la dosis, le ha cambiado por otro medicamento, entonces hay que hacer todos los pasos como si fuera un paciente nuevo, otra vez. Si en este caso el tratamiento no ha sufrido modificaciones, es el mismo, entonces simplemente se hace seguimiento del tratamiento rutinario y hay que asegurarnos de que el paciente trate de seguir, ¿no? El tratamiento que se le indica, ¿no? Preguntarle, ¿ha ido mejorando? ¿Cómo va? ¿Se ha olvidado alguna dosis durante todo este tiempo? Si se olvidó qué es lo que hizo, se tomó 2 al día siguiente, se tomó el mismo día 2, no hizo nada y solo se saltó, ¿no? ¿Ha habido una mejora? ¿Siente una mejora? ¿No? ¿Le ha caído mal? ¿Le ha caído bien? En relación tal vez a otro medicamento, si tal vez cambió, ¿no? ¿Siente la diferencia? ¿No? Hay que ver ello y que también lo cumpla, ¿no? Todavía le ha sobrado medicamento, ¿por qué le ha sobrado? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo está tomando? ¿Qué es lo que ha sentido? Ahí se hacen todas las preguntas pertinentes para saber cómo va el paciente. Porque aunque no crean, hay pacientes que si se les da los medicamentos y a veces yo entiendo, ¿no? Como que no quieren tomar muchas pastillas ellos, ¿no? Pero a veces los necesitan. Entonces hay que estar ahí, tras, como si fuesen niñitos. Ahora, también se le pregunta, ¿no? Si es que requiere información. Digamos que, ya, sí, si bien el tratamiento que tiene es un paciente crónico, pero no entiende bien
por qué pasan ciertas cosas, nunca le preguntó a su médico. Entonces, preguntarle si es que tiene alguna duda o quiere saber algo, se le pregunta, ¿no? Si es que necesita más información. Si es que necesita información, entonces se le da, ¿no? Información oral y de manera escrita si es necesario. Y si no la necesita, de frente se le hace su dispensación, ¿no? O sea, se le dispensa sus medicamentos para el periodo, en este caso si es crónico, 2, un mes que se le da las medicaciones, que lo recoja, ¿no? Va a farmacia, lo recoge y se registra, en este caso, su receta. Muy bien. Y básicamente eso es lo que pasa con los pacientes que se les hace seguimiento farmacoterapéutico, ¿no? Pero son pacientes externos que van a un área hospitalaria. Y listo, chicos. Entonces, eso ha sido todo por el día de hoy. El día de hoy no les he puesto una frasecita, pero sí, les puse una fotito de cuando yo estaba trabajando en el hospital. Por ejemplo, este es el hospital en el que yo trabajaba, como les dije ya por el año 2020, justo en pandemia, ¿no? Y este es todo el equipo de farmacia. Si se dan cuenta, acá estamos todos. Hay químicos farmacéuticos, asistentes de farmacia, internos de farmacia, practicantes de técnicos en farmacia. O sea, es todo un equipo. O sea, no es que solo somos un representante, ¿no? Por ejemplo, en este caso aquí, la doctora Patricia. Acá la doctora Patricia es la que era la encargada, ¿no? Del servicio, de todo lo que es la farmacia. O sea, toda la farmacia hospitalaria recaía en la doctora Patricia, ¿no? Y ahí estamos todos, entre internos, practicantes, técnicos asistentes, químicos, para que en este caso pudiera ser, ¿no? Y esta, por ejemplo, es la foto de la farmacia central, ¿no? Es acá afuera. Todo esto es la farmacia central. Es grande, todo esto es la farmacia central, si se dan cuenta, ¿no? Entonces quería terminar compartiendo este grandioso recuerdo, ¿no? Que yo me llevo de cuando estuve en el hospital, ¿no? Y que fue una experiencia muy, muy, muy bonita, muy gratificante. Listo, chicos. Entonces, gracias. Van a disculpar el pequeño lapso que me fui, como les dije, creo que algo me quedó extremadamente mal. Entonces, no sé si tienen alguna duda, pregunta, aprovechando que todavía tenemos unos 10 minutitos. Recuerden que pueden mandar sus preguntitas por el chat, ¿no? Escritas. Sí. Ah, gracias, gracias, chicos. No sé si tienen alguna duda sobre el tema de hoy o tal vez algo que se nos quedó en la clase pasada. Sí, Miriam, el sábado, ¿no? Ya terminamos con lo que es farmacia comunitaria, ¿no? Si se dan cuenta, hay farmacia de todo. Entonces, sí, ya el sábado es nuestra última vez que ya nos vamos a ver, que ya voy a estar con ustedes. Gracias, Giselle. Ujú. Y sí, Miriam, ya el sábado se acaba nuestro curso, ¿no? Como les comentaba, ¿no? O sea, es corto el tiempo. O sea, enseñarles tantos años de estudio y experiencia en 2 semanas es pequeño, ¿no? Se hace corto. Y muchas veces hay cosas que se omiten, pero lo importante es que sepan lo básico, lo esencial, ¿no? Las cosas netas, la práctica realmente, porque a veces uno cuando está en el campo, en el área, si se deja llevar por mucho, mucho, mucho que es teoría, a veces como que se pierden, ¿no? Pero cuando ya tiene, sobre todo las experiencias, ¿no? Que uno a veces comparte, es mejor, ¿no? Porque te acuerdas, ay, sí, me acuerdo que tal persona una vez me contó y lo relacionas más rápido, ¿no? Ay, no, gracias a ustedes, chicos. Entonces estoy atenta a ver si es que tienen preguntas, si es que tienen dudas. Jeje, gracias, no, gracias a ustedes. Sí, bonitas experiencias. Ay, cómo me gustaría mostrarles otras fotitos que tengo, pero no puedo, ¿no? Cuando estaba ahí, para que vean cómo era el uniforme que se usaba, ¿no? En las salas blancas tipo B, ¿no? Con mis colegas, cuando estábamos en mezclas, ¿no? Yo me llevo muy bonitas experiencias de todos los lugares en los que he estado, me llevo muy bonitas experiencias, ¿no? Pero sobre todo en el hospital yo le tengo un cariño muy, muy, muy profundo, sobre todo en el hospital en el que estuve. Ay, también los voy a extrañar, pero todavía nos queda el sábado, ¿ah? O sea, no, este no es un adiós definitivo. Todavía el sábado nos vamos a ver ya en nuestra última clasecita.